precisamente justamente Camila, por la experiencia que tiene la exministra, acaba de salir del cargo y muchas son las preguntas que tenemos, Camila, con la exministra. Sí, es que la exministra precisamente es importante, Jennifer, por lo que usted dice, pero sobre todo para preguntarle si ella coincide con lo que dice quien llegó a reemplazarla en ese cargo, el exmagistrado Eduardo Montealegre. ¿Se puede convocar esta Asamblea Nacional Constituyente o no, exministra? Bueno, gracias Camila por la pregunta. Primero, creo que en términos jurídicos la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente tiene unos requisitos que están previstos en la Constitución Nacional. Y veamos cómo la Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos contemplados en la Carta Política del 91, pero que el procedimiento está también reglado. Y esto nos lleva a simplemente afirmar desde lo jurídico que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberían aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía sobre estos elementos. Y esto lo que lleva es a dos cosas que yo creo que también son fundamentales. Primero, los tiempos no dan, y eso ya lo había dicho el doctor Eduardo Montealegre en una intervención anterior. Segundo, convocar en estos momentos de crispación del territorio nacional una Asamblea Nacional Constituyente con la violencia que está en cada uno de los territorios, no sabemos hacia dónde termine tampoco. Y desde ese punto de vista, jurídicamente tendría que ocuparse unos pasos que no son simplemente una decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sino que creamos, y lo tenemos claro, que en un Estado social y democrático de derecho como el colombiano, pues priman las disposiciones sobre los procedimientos que hay que hacer. Desde ese punto de vista, entonces, también debemos decir que el Congreso interviene en esta convocatoria. Y desde esos elementos, pues tenemos claro que hay una serie de circunstancias que llevan también a un planteamiento que yo sí quisiera hacer muy claro, y es, no podemos estar en un modo extorsión todo el tiempo, ni en un modo chantaje. Creo que con la claridad suficiente hay que decir que si el Congreso, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado deciden que algo no es o se da un voto negativo, no podemos estar mirando qué es lo que podemos realizar de manera aleatoria, sino qué es lo que le interesa al país en este momento resolver. Y creo que desde ese punto de vista, si está en trámite, y esto lleva a otra pregunta, Camila, y a otra unión, y es el tema de la consulta popular. Yo soy partidaria de la consulta popular como mecanismo democrático. Yo soy partidaria de la consulta popular como un elemento necesario dentro de una democracia. Pero también la Constitución regula en su articulado cómo se debe hacer una consulta popular, y esto obliga a que haya una aceptación del Congreso de la República y dos, una negativa frente a unos elementos darían lugar a la posibilidad de proferir un decreto. Sí. Pero no puede ser que efectivamente se decida en derecho, y aquí hay un acto administrativo. ¿Por qué lo uno? Porque es que la constituyente vendría a hacer lo que la consulta popular negada por el Congreso se hizo. Y entonces aquí viene un tema de equilibrio también, de establecimiento de poderes muy importante. El Congreso en particular dijo la consulta no procede. Desde ese punto de vista hay un acto administrativo, como lo ha reconocido el ministro de Justicia, efectivamente fue un acto votado. Por esa razón es un acto administrativo que, según el artículo 88 de la Ley del Contencioso Administrativo, se presume legal, y solamente la anulación ante el Consejo de Estado podría ser un elemento que tumbe la situación. Y entonces miren cómo las dos cosas se unen. Una cosa es la Asamblea Nacional Constituyente para revivir la consulta popular, y otra cosa es el decretazo para trabajar sobre la base de la consulta popular. Doctora Buitrago, esto todo tiene una vinculación. Sí, yo quisiera devolverme al principio de su respuesta, donde usted dice que este es un mecanismo que por supuesto existe, que es constitucional, el de la Asamblea Nacional Constituyente, pero que tendría que tener participación, por supuesto, del Congreso. Y es que, si le parece, escuchemos las declaraciones que dio esta mañana el ministro todavía designado de Justicia, Eduardo Montealegre, donde habla de esa intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de promover una Asamblea Nacional Constituyente, pero dice él, sería de iniciativa popular y necesitaría las firmas del 20% del censo electoral, y lo que plantea él es que podría de cierta forma bypasearse el Congreso y llegar directo al control de la Corte Constitucional.
Y yo creo que en este momento hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente de Iniciativa Popular, que tiene una característica, y aquí le voy a botar otra perla para el debate jurídico. Aquí le voy a botar otra herejía, le voy a botar otra herejía constitucional para que arranque el debate. Esta convocatoria que se haría recogiendo el 20% del censo electoral colombiano. ¿Por qué dijo el presidente 8 millones de votos? Porque es que hay una norma que establece que cuando hay un 20% de firmas frente al censo electoral, ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República. Pero le voy a soltar otra tesis más audaz, Néstor, otra herejía constitucional. Yo considero que cuando existen 8 millones de firmas de una iniciativa legislativa, porque esto es una iniciativa legislativa, normativa, para hacer un proyecto de ley, si el pueblo colombiano, las organizaciones sociales reúnen más de 8 millones de firmas, ese proyecto de ley no necesitaría pasar por el Congreso, sino que ese proyecto de ley con 8 millones de firmas va directamente a control constitucional de la Corte. Esto decía, doctora Buitrago, esta mañana el próximo ministro de Justicia que se posicionará pronto, Eduardo Montalegre. ¿Usted está de acuerdo con esas dos herejías de las que habla el señor Montalegre y que podría entonces bypasearse el Congreso y llegar directo al control de la Corte? Mira, yo diría que él mismo le da la categoría de herejía porque es una herejía. Y desde ese punto de vista, él lo suelta como perlas jurídicas de discusión en un debate jurídico que yo pensaría que está trastocando dos cosas importantes. Una cosa es que la consulta popular debidamente tramitada pueda generar la posibilidad de autorizar al presidente de la República para un decreto en donde con el número de votantes pudiera ser parte de, y otra lo que está pasando en Colombia. Técnicamente en Colombia la consulta popular no pasó el examen del Congreso con un acto administrativo que, vuelvo a repetir, está está proferido y por lo tanto se presume legítimo. Incluso veamos cómo en el tema particular hay una tutela que ordena que se tramite la apelación que interpuso María José Pizarro. Y esto lleva a dos cosas. Lleva a que si eventualmente la tutela ordena tramitar una apelación, ya también el presidente del Senado dijo que se había tramitado y se había negado desde ese punto de vista la apelación, por lo tanto carece de materia la tutela. Esto quiere decir que el acto administrativo está en firme. Y si el acto administrativo está en firme, la única forma de poder hacer la firma del decreto sería con la posibilidad de que el Congreso hubiera avalado ese elemento, o dos, de que se hubiera tramitado en otra manera o de otra manera en el Congreso. Y esto lleva a que yo no me puedo pasar por la faja, y si se me permite la expresión, los mecanismos establecidos regularmente de manera permanente frente a una herejía, como lo dice el designado actual, todavía no posesionado ministro de Justicia, a quien respeto muchísimo, jurídicamente lo conozco muy bien, pero que él mismo se atreve a calificar de herejía, porque precisamente es una apuesta jurídica que tiene un grado de imposibilidad dentro de las reglas constitucionales. Y esto no lo digo yo, lo dice incluso el Consejo de Función Pública y lo dice el Consejo de Estado. Esto lo dice el Consejo de Estado entendiendo que hay unos regímenes especiales para impugnar un acto administrativo como lo es el acto que salió del Congreso de la República. Y yo no pienso que sea realmente bueno para Colombia saltarse de manera permanente las instituciones que están erigidas por la Constitución del 91 como una garantía para la creación de las leyes. Creo que esto es importante. Pero, ministra. Sí, dime. Exministra, doctora Buitrago, precisamente por lo que usted dice, como usted hizo parte de este gobierno hasta hace muy poco, acaba de decir que conoce muy bien al doctor Eduardo Montalegre, quien será el próximo ministro de Justicia, y que él mismo argumenta que es una herejía jurídica.
¿Por qué entonces lo hacen desde el gobierno? ¿Cuál es la intención de plantear este debate, de ponernos a discutir? ¿Es un globo para discutir un imposible que no va a pasar? ¿O de verdad acá estamos frente a un gobierno que tiene la intención de saltarse las instituciones? Camila, yo te respondo con la misma franqueza que siempre he respondido. Yo creo que aquí están haciendo un globo que ni siquiera termina en responsabilidad del gobierno, sino que lo está diciendo claramente Eduardo Montealegre cuando dice es que esto va a ser una votación popular y va a ser una asamblea constituyente por voto popular. Y esto nos lleva a que ni siquiera va a ser el gobierno, va a ser una decisión eventual de los 8 o 9 millones, realmente hay que mirar el censo poblacional para temas electorales en que está, que vaya a decidir frente a esto. Y esto nos pone en una circunstancia que yo también evalué desde antes de ser ministra y ahora como ministra, en el tema particular de que la Constitución es garantista, la Constitución elevó después de una asamblea constituyente una serie de normas para garantizar, entre otras, los procedimientos y las instituciones y los pesos y contrapesos. Yo creo que es prudente decir que hay momentos en que hay que utilizar mecanismos democráticos como la consulta popular, el plebiscito y demás. Pero lo que no puedo aceptar, y eso lo he dicho yo categóricamente desde antes y ahora, es que en el tema particular se genere un salto de garrocha, que es utilizar a la población para hacer una asamblea constituyente cuando es interés del gobierno. Y esto lo digo como académica y como jurista. Y esto significa decir que cuando nosotros necesitamos mayor seguridad jurídica en Colombia, mayor precisión en los pasos que se tienen que dar dentro de un contexto, siempre lo he pedido, siempre lo he alegado, pero siempre lo he hecho, es pensar en actuar dentro del derecho, no con herejías jurídicas, porque las herejías jurídicas pueden llevar a un camino sin retorno. Sí, exministra Buitrago, una de las excusas o de lo que se ha argumentado para empezar a mencionar la Asamblea Constituyente es asociarla con la coyuntura de la séptima papeleta y cómo estaba el país y lo que estaba viviendo el país. Pues entonces era una constitución que ya tenía 105 años, era una constitución de más de 100 años y que se quería cambiar, ¿Usted ve algunas similitudes o asociaciones entre esto que surgió con el movimiento o que se expresó en el movimiento de la séptima papeleta y esta coyuntura actual? No, yo no veo similitud y veo que había un camino que era la impugnación del acto administrativo en el momento correspondiente. Veo que también esto tiene una vía, que es el Consejo de Estado jurídica, que puede establecer el Consejo de Estado si ese acto administrativo violentó o no violentó la Constitución. Pero yo no puedo, salto de garrocha, querer que la Corte Constitucional asuma la constitucionalidad directa de un elemento. Cuando lo plantea el designado doctor Eduardo Montealegre, yo respeto el criterio jurídico, pero lo que puedo decir yo es que técnicamente no solamente se constituyó en una herejía, sino en un desconocimiento abierto, me parece a mí, de elementos que significan la garantía de la estabilidad jurídica en Colombia. Creo que esto sería un camino muy fácil para que todas las cosas que no estemos de acuerdo desde la constitucionalidad, desde la legalidad, no las asuman las autoridades competentes, sino que las asuman de manera, digamos, olímpica, desacreditarlas y por eso ir a otros mecanismos. Desde ese punto de vista yo creo, y siempre he elegido el camino de la juridicidad, porque hay vías y hay que tomar esas vías y no tratar de saltar esas vías, porque la institucionalidad está en peligro. Pero a usted, exministra, ¿ya le habían pedido que moviera ese tema de la constituyente cuando estaba en el gabinete del presidente Gustavo Petro? ¿Eso ya lo habían discutido ahí adentro del gobierno? ¿O esto es una idea que ha reforzado el ministro Montealegre? Lo de la Asamblea Constituyente fue hace más de un año en que se pensó a mencionar, y yo públicamente, ustedes pueden recordar mis intervenciones, dije que la Asamblea Constituyente solamente se puede dar por lo previsto en la Constitución y de las maneras que está previsto en la Constitución. La Asamblea Constituyente no puede utilizarse como un elemento distractor ni como un elemento diferente.
Esto lo dije yo públicamente como ministra de Justicia, pero también lo pienso como abogada y lo pienso dentro del análisis de lo que es la Asamblea Constituyente. Tiene unos requisitos que deben cumplirse. Yo no puedo saltarme los requisitos para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso requiere también una serie de aprobaciones del Congreso. Desde ese punto de vista, muchas de las intervenciones que yo hice hace más de un año, cuando empezó toda esta discusión de la Asamblea Constituyente, tienen claramente estos elementos que sigo ratificando y que sigo pensando como ministra, como exministra y como abogada. Exministra, y justamente voy a aprovechar ese conocimiento interno que usted tiene, pues que estuvo dentro del gobierno de Gustavo Petro. Usted dice que esto puede ser un globo, pero dice que le pidieron también que lo moviera ahí cuando usted fue ministra de Justicia. ¿Qué quiere o qué querría Gustavo Petro con esta constituyente? Porque estamos hablando de la Constitución del 91, una constitución garantista que vela por los derechos humanos, que hoy todavía en la práctica no podemos aplicar. ¿Qué querría entonces él cambiar con esta constitución si es que se sigue esa línea? ¿O cuáles son los intereses detrás de esta idea que ha venido moviendo pues desde hace rato? Bueno, yo te quiero decir que yo no he dicho que me dijo que lo moviera. Lo que dije es que cuando yo llegué al gobierno estaba la idea de la Asamblea Constituyente que se lanza como una idea del presidente de la República. Y en ese momento la Asamblea Constituyente también tenía una rigurosidad y una necesidad de citarse. Después acuérdense que él cambia, ya no es Asamblea Constituyente, sino pide una utilización de una figura diferente y entonces ahí viene toda la discusión que pone a mover a Colombia en torno a estas ideas. Y creo que ahora el país está atravesando una situación muy fuerte que necesita más que nunca la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica y sobre todo el respeto de las instituciones. Eso significa decirles que el tema de citar ahorita una Asamblea Constituyente, primero, los tiempos no dan. Segundo, se está terminando un gobierno, vienen elecciones. 3, el tema de seguridad y violencia está exacerbado en el territorio colombiano. 4, yo no sé con qué capacidad podamos garantizar o se pueda garantizar el tema de la intervención de las personas sin que sufran, en algunos casos, amedrentamiento, amenazas, obviamente atentados como los que han sucedido. Y creo que lo que hay que respaldar ahorita es la institucionalidad en toda su extensión, el tener los caminos legales adecuados, el utilizar lo jurídico no estorba. Hay alguien que hizo un comentario de que lo jurídico estorba lo político y me parece lo más desacertado del mundo. Y me parece lo más desacertado porque lo político no puede irse por las líneas de la ilegalidad. Lo jurídico debe ser el gobierno de un Estado de Derecho y de un Estado social de Derecho. Y cuando lo jurídico estorba lo político es que estamos en otro contexto. Pero mire, exministra, ayer en Cali, cuando estaban llegando los asistentes al sitio de la concentración en donde el presidente dio su discurso, muchos que llegaron en buses gritaban reelección, reelección, reelección. El presidente dijo, esta llamada a la Asamblea Nacional Constituyente no me va a beneficiar a mí, porque pues yo no me voy a reelegir. Pero hay quienes igual todavía tienen esa suspicacia de si promover esta Asamblea Nacional Constituyente es como un dulce envenenado para la reelección del presidente Gustavo Petro y que para allá es que vamos. ¿Para allá vamos, cree usted? ¿Que cree que esa podría llegar a ser la intención no solo del mandatario, sino de quienes lo rodean, que vienen hablando de este tema ya desde hace bastante tiempo? A ver, yo sí he oído desde muchos puntos el tema de la reelección, pero yo lo que veo y lo que puedo decir, el presidente ya dice que está aburrido en la presidencia, que ha sido su peor época, que ha sido la más triste época. Yo la verdad no le veo intención real, por lo menos hasta mi salida, de que él piense en una reelección. Ha sido muy dura el paso por la presidencia, según lo dice él. 2, sí he oído voces permanentes de la reelección, incluso en el Congreso hay un congresista que menciona el tema de la reelección. Pero yo creo que la Asamblea Constituyente tampoco puede ser abierta. Es decir, yo no puedo convocar una Asamblea Constituyente para lo que se me ocurra en el camino. La Asamblea Constituyente tiene que tener una visión, una programación, un objetivo. Y eso también significa que estamos tratando de poner cosas en el camino que obstruyen en este momento la visión de lo que está pasando en el país. Y lo que está pasando en el país es tan grave que debería estar centrado absolutamente todo el mundo en lo que está pasando en el país. Y lo que está pasando en el país es efectivamente el tema que se debe solucionar a través de las vías
que están establecidas en la Constitución y en la ley. Y yo creo que todo esto, más que un beneficio, trae un perjuicio a la sociedad colombiana. Y es que lo importante queda rezagado. Y desde ese punto de vista empezamos a hablar de estas herejías jurídicas. Y estas herejías jurídicas son problemáticas, en mi criterio, que son muy interesantes desde el punto de vista investigativo académico. Porque una cosa es la investigación académica y otra cosa es la herejía jurídica desde el punto de vista de una realidad social, política, económica y jurídica. Y entonces aquí hay que, antes de lanzar esas afirmaciones o esas herejías, es pensar en el impacto de todo eso frente a una realidad social que está viviendo Colombia. Sí, ministra, bueno, ya se han anunciado, incluso que ya han radicado demandas, tutelas precisamente contra este decreto que convoca a la consulta popular, y se habla de consecuencias para los ministros pues que en el cargo y encargados firmaron este decreto, incluso para el mismo presidente Gustavo Petro. Se habla de prevaricato. ¿Qué consecuencias podrían venir para los ministros que firmaron? A ver, mira, yo digamos que en términos penales te diría categóricamente que cualquier decisión que se toma de manera abiertamente contraria a la Constitución y a la ley, es el delito de prevaricato, puede dar lugar a un prevaricato, pero el prevaricato tiene que ser doloso, bueno, tiene una cantidad de ingredientes importantes que hay allí. Pero lo que sí es cierto es que es claro que el acto administrativo es un acto que se presume legal, es decir, el acto administrativo que votó 46 o 47-49 en el Congreso es un acto administrativo que negó la consulta popular. Y esto tenía una vía de impugnación, que es el Consejo de Estado. En el tema en particular, y la apelación, en el tema en particular, entonces diría yo que cuando nosotros hablamos de manifiestamente contrario a la ley, hay una línea muy delgada entre lo que puede pasar, lo que puede ser y lo que no. Y esto significa que quien prevarica tiene que tener un alejamiento real de la interpretación judicial o jurídica posible para poder decir que cometió un prevaricato. Muchas personas han hablado de esto en cabeza de las personas que firmaron ese decreto. Yo creo desde ese punto de vista también que hay elementos que tendría que mirarse a profundidad sobre el conocimiento, el estudio, la versión que dio en particular la comisión asesora frente a estos elementos, porque partan de la base de que esto nace de una comisión asesora y de unas personas expertas, no solo en constitucional sino en penal, que implican haber por lo menos protegido la interpretación jurídica para que esto no suceda. Pero si esto sucede, pues son las autoridades penales las que tienen que definir si efectivamente hay un alejamiento manifiestamente contrario a la ley o al derecho que permita decir que se cometió un delito contra la administración de justicia, y esto significa probarles que hay una interpretación completamente y manifiestamente contraria a la ley. Y esto lleva a que efectivamente, si se llega al prevaricato, hay sanciones penales que tienen que ver con este delito en materia del Código Penal. Doctora Buitrago, las cosas que hemos tratado en esta entrevista pues son realmente graves, y uno concluye que usted está muy en contra de lo que se está intentando hacer. Y pues se ha creado casi que un club bastante nutrido de exministros que salen a ser muy duros contra el gobierno. Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, José Antonio Campo, y no son críticas puntuales, son cosas de principio muy graves. Y perdóneme que sea franco, pero en ese contexto me parece sorprendente que usted haya sido la ministra de este gobierno hasta hace muy pocas semanas. ¿Por qué aceptó el cargo entonces? Mire, lo acepté por varias razones. Primero, porque hay elementos en el plan y en el proyecto, igual que Juan Fernando Cristo, que hizo parte del gabinete, que estaba acorde con las aspiraciones que se tienen de humanización, de dignidad, etcétera, etcétera. Yo no he sido dura contra el gobierno, he planteado mis posiciones jurídicas frente a diferentes acciones. Eso no tiene que ver una cosa con la otra, la pregunta me parece que no tiene relación en ese sentido. Y desde ese punto de vista, lo que hice, lo hice con pleno capacidad, conocimiento, experiencia, y desde el contexto de la dicha que me permitía trabajar en el Ministerio de Justicia para apoyar causas como la humanización, la dignificación, la juridicidad
y la articulación con las Cortes. Creo que esto para mí es uno de los temas más importantes, poner el granito de arena, precisamente en eso está el debate, en que, como lo dije en su momento, lo hice en su momento y lo expresé en su momento, hay cosas con que yo no estoy de acuerdo jurídicamente, pero eso no quiere decir que yo tenga que salir hoy a atacar al gobierno nacional. Creo que en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Gobierno hay cosas muy importantes que dentro de un Estado de Derecho deberían ser fundamentales, que se vio la mirada a temas que para mí siguen siendo fundamentales y que son los importantes. Por esa razón no solamente acepté el cargo, lo aceptaría otra vez si estos elementos pueden hacerse de manera jurídica, sin presiones y sobre la base de la ética y la integridad. Creo que para mí es importante decirlo. Yo no estoy contando esto porque yo esté hoy atacando al gobierno nacional, estoy contando esto porque lo creo jurídicamente, porque jurídicamente no tiene otra opción y porque creo que la juridicidad, como lo he dicho siempre, es un camino vital en una sociedad de derecho en donde creemos eventualmente en las instituciones y yo creo permanentemente en las instituciones y hay que seguir creyendo para lograr establecer lo que es una institución como el derecho en una sociedad como la colombiana. Exministra Buitrago, entendiendo lo que usted nos dice, que no quiere atacar al gobierno, que ese no es pues su propósito, ¿usted no siente en este momento como un fresquito, una tranquilidad de no hacer parte de lo que está sucediendo en este momento? Bueno, yo te contesto con la misma sinceridad que he tenido siempre. Mira, yo creo que en el momento en que yo tomé la decisión de renunciar de manera irrevocable, era precisamente porque había cosas que no iban de acuerdo a mi criterio jurídico y personal sobre la base de la necesidad de entender que un ministerio de justicia o un ministerio o un ministro no es un esbirro. Un ministro es una persona que debe cumplir la Constitución y la ley. Un ministro no es una persona que tiene que estar diciéndole sí a todo al gabinete o al presidente. Un ministro. Pero, exministra, ¿usted la vio venir? ¿Usted vio venir esto? ¿De alguna manera usted vio venir esto? Pues mira, independientemente, acuérdate que en febrero él nos pidió la renuncia a todos. Y yo presenté mi renuncia. Él no la aceptó. Yo trabajé marzo, abril, mayo, y cuando yo empiezo a ver todo lo que pasa, que ustedes lo conocen muy bien, frente a mis denuncias, pues obviamente yo también entiendo. O sea, yo en muchas cosas era la voz disonante. Y la voz disonante con dos criterios importantes también. El abogado y el jurídico no puede dejar de decir lo que es jurídico, ni puede cambiar ni estrangular la ley para darle la razón a alguien. Y por eso cuando a mí me dicen efectivamente en estos temas y en el tema de paz total, que no era el tema del Ministerio de Justicia, pero que era un tema en donde yo tenía política pública y que aprovecho para decirles, el proyecto que hizo el Ministerio de Justicia en cabeza mía lo tiene el presidente de la República desde marzo. Ese proyecto lo que contemplaba era precisamente un acogimiento y un sometimiento bajo el régimen ordinario penal. Que no les gustaba, que querían otro sistema. No soy yo la abogada que va a proponer ese otro sistema, porque creo que efectivamente tiene que haber un sometimiento a la justicia penal. Desde ahí, desde todas mis actividades, de todas mis actitudes, siempre hablé de la necesidad de la erradicación manual, como hablé de la necesidad de contener el crimen organizado, como hablé de la necesidad de no darle largas a las personas que estaban sentadas en la mesa. Y esto simplemente es una forma de vida. Esto no es porque yo haya llegado al ministerio, es porque uno tiene que saber hasta dónde puede aconsejar, incluso como abogado. El ministro no es un invitado de barro. El ministro no hace lo que le exige simplemente el presidente. El ministro puede dar sus voces y creo que aquí está el peor error, cuando ya sale una advertencia del que no firme se va. Ese tema me parece que es muy complejo, porque un ministro no está de la calle. Un ministro tiene una función en un Estado de Derecho. Y quizá una última pregunta, exministra, aprovechando su tiempo aquí con nosotros. Esta semana se conoció la renuncia de 8 de los 10 integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal, de estos integrantes que habían sido invitados por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la época de Néstor Osuna. Cuando usted llega, usted les pide que se queden, pero ellos pues firman en su carta que debido a las nuevas circunstancias políticas pues deciden hacerse a un lado y que
pues por eso ponen eso sobre la mesa. Yo quiero preguntarle, ¿usted qué sabe de esa carta? Ha hablado Rodrigo Primi al respecto, pero quería preguntarle usted qué sabe de eso. Claro que sí, mira, Camila. Lo más importante de esa comisión fue apoyo también para mí. Cuando yo llego al Ministerio de Justicia, debatimos algunos temas, no todos los que se hubieran querido por varias razones. Primero, por tiempo; segundo, por ocupaciones. Pero tercero, tocamos varios temas que tienen que ver con la ley de sometimiento y que incluso fueron objeto de un concepto que se profiere por la comisión un mes antes de mi renuncia. Y eso significa que la comisión también apoyó y estuvimos reunidos en algunos temas en concreto, y yo les pedí su consentimiento para seguir adelante con esa comisión, la cual dieron sin ninguna oposición. Me manifestaron su decisión de participar y seguir participando conmigo en el Ministerio de Justicia. Posteriormente, cuando se nombra al encargado, a Augusto Campo, ellos se preocupan por el tema y deciden pasar una comunicación al doctor Eduardo Montealegre, en donde expresan lo que usted ha dicho, que las razones políticas impiden que ese consentimiento que me dieron a mí para continuar en el Ministerio de Justicia acompañando mi labor, y en ese caso la del Gobierno Nacional, significa que en ese momento revocan esa autorización y lo hacen por las condiciones políticas en que se encuentra en ese momento la situación de, me imagino, el país, según dice la comunicación, y sobre esos elementos se retiran de pertenecer a esa comisión, deseándole muy buena gestión al doctor Eduardo y obviamente dejándole en la libertad de nombrar a la comisión que consideraron. Esto significa, yo creo, nosotros utilizamos varios espacios en donde tratábamos de ver elementos importantes de política pública, en donde incluso llegué a comentar con ellos el proyecto de ley que pasé al presidente de la República, que no me dio el visto bueno para socializar y que yo estaba esperando socializar en el entendido de que era necesario para el sometimiento y la desvinculación de algunos grupos que están contemplados en la 2272. Tuvimos discusiones conjuntas, tuvimos discusiones con algunos miembros de manera separada, tuvimos conceptos de ellos. Me parece que la comisión eran personas de alto valor técnico, de alto reconocimiento en Colombia, no solo como parte de la Corte Constitucional, como parte de aspirantes incluso a la Corte Constitucional que están allí, sino también como parte de académicos de vieja data. Y esto significaba también una garantía frente a los diferentes temas que teníamos, que eran obviamente parte de los debates permanentes en el Ministerio de Justicia. Pues, exministra Ángela María Buitrago. Lamento mucho el retiro de esas personas, porque sí son unas personas con mucha capacidad y un criterio muy bien formado. Pues, exministra Ángela María, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Y espero que por bien del país se centre la discusión en lo que está ocurriendo y se resuelva los graves problemas que tiene hoy en día Colombia. Sí, Camila, pues es que mire, uno de esos 8 integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal que renunciaron y que enviaron una carta precisamente al presidente Gustavo Petro es a Mauricio Pava, que es un abogado penalista y que además fue también apoderado del presidente Gustavo Petro en la comisión de acusación, y hablaba con él precisamente sobre la viabilidad de esta consulta popular, de este decreto y la facultad que tiene el registrador, que puede decidir. Y me dice, y lo cito, abro comillas: el registrador no comete prevaricato al abstenerse de convocar la consulta popular, porque el decreto 0639 del 2025, el que conocimos ayer, carece de un requisito constitucional esencial: el concepto previo y favorable del Senado, exigido por el artículo 104. Sin ese aval, la orden es inconstitucional. Invocar la excepción de inconstitucionalidad para ignorarlo es improcedente. El control de validez corresponde a los jueces, no al Ejecutivo. Abstenerse de ejecutar un acto viciado no es delito, es proteger la legalidad y resguardar la separación de poderes. El registrador obedece a la Constitución y no al gobierno, cierro comillas. Eso es lo que me allega el abogado Pava cuando le pregunté sobre este tema.
Oscar. Mire, Camila, que escuchando, bueno, obviamente al abogado Pava, que expresa su concepto, pero también escuchando a la doctora Buitrago, ex ministra de Justicia, entiende uno la diferencia que hay entre un particular, porque el doctor Montealegre puede estar hablando ya como ministro designado, pero no ha firmado como ministro, no se ha posesionado, es un particular, por lo tanto no tiene responsabilidad política. Él perfectamente se puede tomar la libertad de expresar aquí herejías jurídicas porque sabe que no tiene una responsabilidad jurídica, no tiene una responsabilidad legal, penal, política. La doctora Buitrago fue ministra de Justicia y sabe de lo que está hablando. Estamos hablando de un particular, el doctor Montealegre, que olímpicamente expresa y juega con la pirotecnia democrática que lo caracteriza. Pero Camila, y escuchando todo lo que ha pasado en toda la mañana, yo sí quiero que el presidente Petro se dedique a gobernar, a que esté inaugurando obras, puentes, vías, y no dedicándose a jugar con la democracia, a embarcar al país en unos juegos peligrosísimos, que la consulta popular, que la asamblea constituyente, sabiendo perfectamente que esos globos no van para ninguna parte, pero que son peligrosos para el país. ¿Por qué no gobierna? ¿Por qué los ministros, en lugar de estar dedicados a las 24 horas a ver cómo hacen para seguir el juego al gobierno, al presidente, en lugar de eso, ¿por qué no toman decisiones y gestionan? ¿Por qué no van a los municipios a hacer obras, a hacer vías, a hacer escuelas, a construir nada? Uno no lo ve gobernando, lo ve haciendo esto, haciendo pirotecnia jurídica, que es la figura que encontró el doctor Montealegre para justificar todo lo que está haciendo como particular. Ojo, como particular porque no es ministro. De hecho, la firma del ministro Montealegre no va a aparecer en ese decreto, que están prevaricando sus demás colegas o futuros colegas, porque él sabe que si con su firma estará prevaricando y no lo va a hacer. Y yo, Oscar, Camila, pues recibí la respuesta a la pregunta que le hice a la doctora Buitrago, y ella, que es una persona inteligentísima, de una carrera impecable, pues tanto a mí como en público, ella responde de manera muy rigurosa, pero creo que se escapa a la pepa de lo que le quería preguntar y no estoy de acuerdo con ella. Ella sí está siendo muy dura con el gobierno. Con sus palabras, no le están diciendo dictador, como se lo podría decir de pronto un activista de derecha. Ella lo que nos dijo acá es que el gobierno de diferentes maneras está tratando mecanismos inconstitucionales que no son los adecuados, y eso es ser duro con el gobierno. Y recordar que la doctora Buitrago salió del gobierno pegando un portazo, salió peleadísima contra Armando Benedetti, diciendo que ya le estaban imponiendo cargos como el director de la USPEC. Después el presidente la criticó, Camila, en público. Digamos, la relación de la doctora Buitrago con el gobierno terminó muy mal, muy mal. Y ella nos acaba de decir pues que todos estos mecanismos no dan a lugar. Entonces, no sé, es como un patrón lo que yo quería decir, Camila, de muchos ministros, porque no es uno, son 1, 2, 3, más de 10, que salen del gobierno y a las 2 semanas ya parecen opositores. No sé, este fenómeno, no sé si Oscar, en algún otro gobierno se vivió, me parece muy particular esto, de tantas personas que al minuto 1, Ana Cristina, pues ya parecieran no opositores sino exministros. Fíjese que estas personas, algunas de las personas que han salido así es porque tienen, pues digamos, una vocación de servicio público, y creo que ese es el caso de la doctora Buitrago. Y les quiero recordar los casos que ella ha tenido encima. O sea, yo le pregunté lo de si sentía un fresquito, pero es que ella ha tenido encima catedrales. Ella fue la fiscal delegada ante la Corte Suprema cuando el caso de la retoma, investigó el caso de la retoma del Palacio de Justicia. Ella investigó y acusó a los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero, y también al coronel Alfonso Plazas Vega, y ellos terminaron en la cárcel. Eso lo lideró ella. Ella también estuvo a la cabeza de la condena de Hilberto Castro, el exgobernador de Meta, que fue condenado por el asesinato de 3 líderes políticos, y también estuvo detrás de la condena del exgobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez, por enriquecimiento ilícito. Entonces no es que ella se le quite a las causas difíciles, sino que vio que éticamente, fíjese que ella nos decía, ella prácticamente vio venir lo que iba a hacer el presidente, y ella dijo, pues hasta aquí no voy a estirar la ética, y creo que lo que tiene ella es una vocación de servicio ciudadano, y que lo hizo hasta donde pudo y hasta donde la dejaron. Pues nosotros nos vamos con una pausa después de esta reveladora entrevista de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Hacemos una pausa y volvemos con las noticias del mediodía, porque hay actualización del caso de Miguel Uribe Turbay, del senador